Soy abogada, mi cliente desvivió a su familia, pero debo probar su inocencia. Cuando me asignaron a Gabriel Álvarez, pensé que sería una audiencia rápida, un proceso de rutina donde yo iba a tratar de conseguirle una condena menos pesada. Eso pensé hasta que lo vi. La mayoría de personas que he defendido se ven nerviosas, tristes, mortificadas. Gabriel se veía roto, casi como un cascarón de lo que alguna vez fue. Ojeras hundidas, manos temblorosas, piel pálida. Cuando levantó la vista, noté algo que no se ve en los ojos de un culpable: desesperación limpia, sin teatro, sin victimismo, sin intención de manipular. Licenciada, por favor, ayúdeme. Yo no les hice eso, repitió mientras sus dedos se entrelazaban una y otra vez. No podía confiar solo en emociones. Ya había visto culpables llorar como si hubieran perdido a alguien, cuando en realidad habían sido ellos mismos quienes provocaron la tragedia. Así que empecé donde siempre empiezo: las pruebas. Leí el expediente como quien busca grietas en un muro aparentemente sólido. Tenía fotografías del crimen, informes periciales, declaraciones de vecinos, grabaciones de la escena, y aún así, había algo que no cuadraba. La autopsia establecía una hora de muerte entre las 8:10 y 8:20 de la noche. A esa misma hora, Gabriel estaba en un supermercado, captado por cámaras, saliendo junto a su jefe. La fiscalía desestimó el video alegando que era borroso. Cuando fui al supermercado a ver el registro original, lo vi clarísimo: hora, fecha, él caminando, claramente acompañado. El detalle que más me llamó la atención fue que ambos entraron y salieron por una zona donde el reloj de seguridad era visible. Un error así no era casualidad. Era negligencia o encubrimiento. El siguiente punto extraño eran las manchas en su ropa. La policía afirmaba que eran resultado del ataque. Pero la distribución no encajaba con un agresor. Eran manchas arrastradas, no salpicadas. Pedí un análisis independiente. La perito privada, una mujer con más de 20 años de experiencia, me lo confirmó. Esto no lo produce a alguien que ataca con fuerza. Esto lo produce a alguien que está inconsciente o inmóvil, y es movido. Era como si hubieran posicionado a Gabriel para inculparlo. Seguí revisando registros. La puerta de la casa no estaba forzada, pero sí había una marca extraña en el marco, como una manipulación de alguien que sabía cómo evitar cámaras. Ahí encontré el siguiente hilo de esta madeja enredada, un documento casi ignorado en el expediente original. La esposa de Gabriel había presentado una denuncia meses antes contra un sujeto que había conocido en el gimnasio, Víctor Salazar. El hombre tenía antecedentes de violencia, celos compulsivos y había trabajado como guardia de seguridad en el conjunto donde vivían. Ese detalle lo cambió todo. Busqué la dirección que constaba en el registro policial. Cuando llegué, parecía un lugar abandonado a las prisas: ropa tirada, cajas abiertas, platos sin lavar, y en medio de todo, una carpeta con recortes y fotos de la esposa de Gabriel. Algunas tenían frases perturbadoras escritas encima. Eres mía. No te vas a ir de mí. Si no estás conmigo, no estarás con nadie. En la misma mesa encontré una camiseta con manchas secas y una navaja pequeña, envuelta en una bolsa plástica arrugada. Llamé a la policía de inmediato, y respondieron con frialdad. Señora, esas pruebas no tienen validez legal sin cadena de custodia. Pueden venir a recogerlas. Estamos ocupados. Entréguelo mañana. Ahí me quedó más que claro que no querían revisar nada que contradijera su versión. Los vecinos tampoco hablaban mucho, como si tuvieran miedo de meterse en problemas. Pero una anciana que vivía frente a la casa me dijo algo que la policía había ignorado. Yo vi a un hombre salir esa noche, susurró. Y no era Gabriel. Era más alto y caminaba rápido, como si no quisiera que lo vieran. ¿Te lo reportó? Sí, pero me dijeron que estaba confundida. Que dejara de inventar. Siempre es más cómodo cerrar un caso rápido que admitir errores. Al investigar más, descubrí que Víctor había sido despedido semanas antes por comportamiento extraño, obsesión con una mujer casada del condominio. Nadie quiso dar nombres, pero la coincidencia era evidente. Faltaba la pieza del rompecabezas que explicara por qué Gabriel no recordaba nada.
Pedí una revisión toxicológica tardía. Y ahí apareció, restos de un sedante de rápida acción, aplicado por vía superficial. Gabriel abrió los ojos sorprendido cuando se lo mencioné. De esa noche, recuerdo algo en el cuello, como un pinchazo leve. Entré a mi casa, escuché un ruido, sentí el pinchazo, y se apagó todo. Lo habían sedado. Y luego lo habían colocado encima de la escena. Lo que me faltaba era un testigo que confirmara haber visto a Víctor ese día. Y llegó de la forma más inesperada. Un repartidor que solía trabajar por la zona me escribió. Licenciada, yo vi a ese tal Víctor salir de la casa ese día, me confesó. No dije nada porque me dio miedo. Ese hombre daba una vibra horrible. Era suficiente para solicitar formalmente la reapertura del caso. Pero sabía que no sería fácil. La fiscalía se aferraba a su versión como si admitir un error fuera peor que dejar a un inocente hundirse. En la audiencia de revisión, presenté cada punto con precisión. El video ignorado. Las manchas imposibles. La manipulación del cuerpo. Las fotografías obsesivas. La denuncia previa. La inyección. El testimonio del repartidor. El rastro de Víctor huyendo. La casa abandonada llena de evidencia. La hora exacta imposible de Gabriel. El juez revisó mi carpeta con una mezcla de fascinación y preocupación. A diferencia de la fiscalía, él sí parecía tener interés en la verdad. Autorizó la orden de captura. Días después, encontraron a Víctor en un motel barato, usando identidad falsa. Entre sus pertenencias estaba la tarjeta de acceso del condominio donde vivían Gabriel y su familia, ropa con manchas, notas obsesivas y una pequeña caja de sedantes. No opuso resistencia cuando lo detuvieron, pero en cuanto vio cámaras, lloró, tembló, dijo que estaba confundido, el clásico intento torpe de victimizarse. El juicio se convirtió en un circo mediático. La fiscalía trató de justificar sus errores, pero era evidente que habían ignorado pruebas cruciales. Y cuando se presentaron las fotos del departamento de Víctor, sus notas, el arma, los análisis forenses, y la marca del sedante en el cuello de Gabriel, no quedó duda. Gabriel fue declarado inocente. Cuando se levantó la sesión, él se desplomó en llanto. No lloraba por la absolución. Lloraba por finalmente poder despedirse de su familia sin cargar una culpa que jamás le perteneció. Gracias, licenciada, me dijo. Usted fue la única que me escuchó. Y ese día, mientras lo abrazaba, entendí algo que no viene en ningún libro de derecho. El sistema no siempre busca justicia. A veces busca rapidez. A veces busca un culpable, no la verdad. Y si uno no pelea, la verdad se queda enterrada junto con los inocentes. Ese caso me cambió. Y desde entonces, cada vez que alguien me dice yo no hice eso, ya no lo descarto tan rápido. Las mentiras pueden ser ruidosas. Pero la verdad siempre deja pistas. Solo hace falta alguien que se atreva a seguirlas aunque le tiemblen las piernas. Cuando todo terminó y Gabriel salió absuelto, pensé que la historia había llegado a su fin. Pero la verdad sobre casos así nunca muere cuando baja el martillo del juez. A veces, lo que viene después es incluso más retorcido. Las semanas siguientes se volvieron un desfile de entrevistas, mensajes anónimos, gente queriendo que cuente los detalles morbosos. Rechacé todo. No quería convertir una tragedia en espectáculo. Pero una tarde, mientras revisaba nuevos expedientes, recibí una llamada que volvió a encenderme la sangre. Licenciada, soy el detective Cruz. Encontramos algo, y es mejor que venga. Cuando llegué a la estación, él tenía una caja frente a sí. Dentro había un cuaderno de tapa dura, sucio y con esquinas dobladas. Lo habían hallado bajo el piso del cuarto donde atraparon a Víctor. Es un diario, me dijo el detective. Y hay cosas que usted necesita ver. Lo abrí con cuidado. Las primeras páginas eran garabatos confusos, frases repetidas sobre la esposa de Gabriel, dibujos obsesivos de sus ojos, de su sonrisa, de su cabello. Pero al avanzar, los textos se volvían más ordenados, más lúcidos. Ella me habló primero. Dijo que estaba cansada. Que él no la veía. Que yo era diferente. Me detuve ahí.
Sentí un vacío extraño en el pecho. ¿Habían hablado? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué nunca lo supimos? Seguí leyendo. No me importa que ella esté casada. El amor verdadero no entiende de papeles. Hoy discutió con él. La escuché llorar. Sé que me necesita. Sé que un día abrirá la puerta y será para mí. Si no la valora, yo la salvaré. Ese salvaré estaba subrayado varias veces. El detective se cruzó de brazos. Esto muestra que no fue un ataque aleatorio, licenciada. Este hombre llevaba tiempo observándolos. Pasé la página. Ahí estaba la frase que nunca voy a olvidar. Ella dijo que temía que su esposo descubriera que hablábamos. Le prometí que no lo dejaría acercarse más. Que yo me encargaría. Me quedé helada. No decía que fueran amantes, ni que se hubieran visto en privado. Pero sí implicaba contacto. Posiblemente ella pensaba que era un simple halago, una conversación inocente con un hombre que parecía amable. No tenía idea del monstruo que estaba alimentando sin querer. ¿Puedo llevarme copia de esto? Pregunté. Oh, claro, pero, dijo el detective, no creo que Gabriel quiera saberlo. Y tenía razón. Había sufrido demasiado para cargar con un nuevo dolor, el de pensar que su esposa, sin mala intención, había intercambiado palabras con su futuro agresor. Pero la realidad es que no siempre sabemos con qué clase de persona estamos hablando. A veces solo queremos ser corteses, dar una respuesta amable, y del otro lado alguien interpreta todo como señales. Días después, cuando visité a Gabriel para cerrar oficialmente el caso, él se veía tranquilo. Más delgado, pero más libre. Estaba viviendo con su hermana, intentando rearmar su vida. Me ofreció café y nos sentamos en el patio, que olía a flores y a algo que parecía esperanza. Licenciada, me dijo de repente, sé que el juicio terminó, pero, ¿hay algo más que no me haya dicho? Guardé silencio un momento. Y luego decidí no romperle el alma de nuevo. Solo quería decirte que fuiste muy valiente, respondí. Pocas personas habrían aguantado lo que tú aguantaste sin rendirse. Él asintió lento. A veces siento culpa por algo que no hice, susurró. Como si hubiera fallado como esposo y como padre. Eso no es verdad, le dije con firmeza. Lo que te pasó fue obra de una mente enferma, no tuya. Nos quedamos un rato en silencio. En algún punto, él respiró profundo y agregó. No sé si algún día podré perdonarme por no haber estado ahí. Ese no es tu peso, le dije. Quien debe cargarlo ya lo está cargando. Semanas después, Víctor fue sentenciado. Sin posibilidad de salir. Intentó culpar a voces imaginarias, intentó decir que estaba confundido, intentó justificar lo injustificable. No funcionó. Y la vida siguió. Un año más tarde, recibí una carta de Gabriel. Cortita. A mano. Decía. Gracias por devolverme la verdad. Y por no dejar que la memoria de mi familia quedara manchada por una mentira. Estoy empezando de nuevo. No sé cómo, pero lo estoy logrando. Esa fue la última vez que supe de él. Pero a veces, mientras preparo café en mi oficina y oscurece afuera, me quedo pensando en cuántos Gabriel habrá allá afuera, hundidos por errores, por negligencias o por monstruos que se disfrazan de personas comunes. Y en cómo una sola decisión, mi decisión, le devolvió la vida a un hombre que ya la daba por perdida. No hay premios por eso. No hay aplausos. No hay titulares. Pero hay una paz silenciosa que se siente justo detrás de las costillas cuando cierro cada expediente. Y esa paz es suficiente. Porque en este trabajo, salvar a un inocente, ya es ganar.